Y para ahora les presento a Israel Quino. Él es también abogado constitucionalista. Nos va a dar su punto de vista, pero primero lo voy a saludar. Israel, ¿cómo le va? Don Mario, muy buen día, agradecido por la comunicación, un cordial saludo a la audiencia de Radio Fides en todo el país. Bien, le hago la consulta de este que es el tema del día, la determinación del Tribunal Constitucional Plurinacional de haber determinado que era ilegal la separación de Evo Morales de las listas para candidatos y casi una determinación de que lo obliga a recibir una indemnización, aunque él la ha rechazado. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, y hay un precedente, la sentencia del año 2018, la 14, que hay ya definido una línea respecto a la residencia permanente, ¿no? Y la habitual. Lo que ha hecho hoy día el Tribunal Constitucional, o más bien el año pasado, y que la ha publicitado recién, pues es interpretar el alcance del 149 de la Constitución respecto a casos específicos en la que ciudadanas o ciudadanos bolivianos que estén fuera del territorio por una causa ajena a su voluntad, no deberían incumplir el requisito de la residencia permanente. Este fallo en la interpretación, ¿no?, está llamando severamente la atención al Tribunal Supremo Electoral por aplicar de manera inadecuada en materia electoral, ¿no?, los requisitos de habilitación a determinados candidatos. En específico, del señor Evo Morales, que luego de haber sido inhabilitado por la resolución 010 eh, del año 2020, de febrero del año 2020, activó un amparo constitucional. Este amparo constitucional también le fue denegado y en revisión, porque va en revisión de oficio, se lo dice el Código Procesal Constitucional, a las 24 horas que se resuelve la acción de defensa, va de oficio al Tribunal Constitucional y este lo resuelve, como lo hemos visto, en esa línea. Dos características particulares. Creo yo que es una sentencia muy particular porque no se ha visto antes que un tribunal, una jurisprudencia de este máximo tribunal, defina directamente, ordene a una sala constitucional, califique la indemnización respecto a un derecho vulnerado. Si fuera ese el caso y fuera una regla general de aquí en adelante, que puede serlo por el carácter vinculante de la jurisprudencia, todas aquellas acciones de defensa en revisión que van al Tribunal Constitucional que tienen que ver con vulneración de derechos humanos deberían tener también ese mismo entendimiento, ¿no?, de reparación directa vía calificación del daño, ¿no?, y la indemnización de parte de las salas constitucionales. Es una nueva línea jurisprudencial que, siendo coherentes, las de aquí en adelante deberían también tener ese mismo entendimiento. Lo otro, al momento de definirle una, primero, calificación del daño, ¿no?, del daño emergente a consecuencia del lucro cesante, las estimaciones que se puedan hacer respecto del salario que podría haber percibido el señor Evo Morales, ¿no? Hay un quantum pues muy expectaticio, ¿no? Uno cuando calcula si es que ganara en un promedio 20,000 por mes a 16 meses de la legislatura que en este momento se encuentra vigente, ya pasarían los 320,000 bolivianos, más de $45,000. Si bien ha rechazado esta intención el señor Evo Morales, ¿no? Hay un fallo que está generando, ¿no?, y va a generar todavía bastante polémica por la aplicación jurisprudencial de esta nueva línea que está sentando el Tribunal Constitucional. Ello seguramente también va a tener que traducirse en un enfoque, por supuesto, de derechos humanos que tengan que ver con todo accionante que exija que el máximo intérprete de la Constitución también, vía sus fallos a nivel de sentencias, pueda disponer de manera inmediata las calificaciones del daño y las indemnizaciones por derechos vulnerados. Ahora bien, lo que no sé si se ha preguntado usted, Israel, ¿por qué una sentencia de tanto tiempo recién aparece en la página ayer la vi en la página del Tribunal Constitucional? ¿Habrá alguna explicación? ¿Es una oportunidad? ¿Será el encargado de la página el que ha hecho un descuido? ¿Cómo lo interpreta? No debería haber descuido alguno, don Mario. El principio de publicidad es un principio de, jurídico, ¿no? Además está como una de garantía de la administración de justicia y no deberíamos tener esa suerte de publicidad de sentencias constitucionales que habrían sido publicadas o habrían sido
sancionadas, resueltas el año pasado y publicadas recién, ¿no? Debería existir eso. Creo que empaña la labor del Tribunal Constitucional. Sin embargo, que no es la primera vez, don Mario, en el momento de la crisis política del año 2019, aparece un comunicado de prensa, ¿no? Y luego desaparece el mismo y nadie quiere asumir la responsabilidad de esa misteriosa aparición de un comunicado de prensa que habría, ¿no?, hablado, habría descrito una línea respecto a la interpretación de la sucesión presidencial. Creo que esos matices empañan el trabajo del Tribunal Constitucional. Segundo, hay que entender también, don Mario, y esta es una realidad, la carga procesal que tiene el Tribunal Constitucional, compuesta, ¿no?, por 9 magistrados. Solo en La Paz tenemos 4 salas constitucionales que resuelven, sesionan entre 2 a 3 veces por semana, resolviendo 4 o 5 causas, ¿no? Esto en cuanto a la administración de la justicia constitucional. Tenemos acción de amparo constitucional, acciones de libertad, acciones de cumplimiento, acción popular, acción de protección de privacidad. El Tribunal Constitucional está resolviendo recursos de nulidad, acciones de inconstitucionalidad de carácter abstracto, concreto. Hay una carga procesal natural, ¿no?, que de todos los departamentos deriva a las 24 horas de conocer los jueces constitucionales en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Entonces, es natural. La ley dice 45 60 días que debería pronunciarse una sentencia constitucional luego de alguna resolución en primera instancia de una sala. Pero esto no se cumple, ¿no? Y ahí habrá que también considerar el elemento de la carga procesal. Lo que sí es cuestionable es el principio de transparencia y publicidad de sus resoluciones. No tendrían que aparecer o desaparecer las mismas. Esto genera una duda razonable respecto al trabajo del Tribunal Constitucional. Ahora, doctor Quino, hay un elemento que yo estoy recordando en este instante de el mismo Tribunal Constitucional. No las mismas personas, pero la institución es la que vale. Le negaron a Rebeca Delgado ser candidata a la alcaldía de Cochabamba, usted lo debe recordar, porque no residía en Cochabamba, y eso que era una representante de Cochabamba. Decían, no, vive en La Paz, es diputada nacional, y lo que pasa es que los diputados tienen jurisdicción nacional. El tema es que no la dejaron a Rebeca Delgado asumir la candidatura, y ahora, ¿qué hacemos? ¿A cuál de las jurisprudencias nos sometemos? Sí, y no solamente era la señora Rebeca Delgado, don Mario, fue el exdiputado también por el MAS, Edwin Tupa, no lo dejaron candidatear por Montero, ni al ex senador Maldonado por Sucre, ¿no?, también candidato a una alcaldía. Y fue una circular, la 071 del año 2014, la que ya generó, ¿no?, un hecho vulneratorio, ¿no? No se le puede restringir a una ciudadana, a un ciudadano boliviano, un requisito respecto a la interpretación que tenga un grupo de vocales electorales, ¿no? Ese momento ha sido realmente vergonzoso el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, como ha sido también muy cuestionable el trabajo de este Tribunal Supremo Electoral luego de conocer este fallo del Tribunal Constitucional que les llama la atención por aplicar de manera inadecuada la normativa electoral. Producto del caso Rebeca Delgado, don Mario, se ha pronunciado ya a nivel internacional, también, ¿no?, organismos internacionales como Naciones Unidas, también identificando una vulneración a los derechos humanos. La señora Rebeca Delgado seguramente va a activar lo que significa la reparación del daño, producto también de este hecho, y tendría que tener una indemnización. Desconozco cuál será esa realidad, pero es realmente lamentable el trabajo del Tribunal Supremo Electoral que vulnera derechos. Lo ha hecho el anterior tribunal, lo está haciendo ese tribunal porque es clara también la sentencia constitucional, pues es muy cuestionable. ¿Qué parámetros seguir? Hay dos líneas jurisprudenciales respecto a la residencia permanente de don Mario. La sentencia 14 del año 2018 y la sentencia 87 del año 2021. Con estos dos entendimientos, que además recomienda el Tribunal Constitucional, deben ser compatibilizados, deben tener una tendencia respecto al tratado, los tratados internacionales en materia de derechos humanos sobre los refugiados. ¿Qué significa? Que si de aquí en adelante una candidata o un aspirante a candidato, porque todavía no lo es hasta que es habilitado, desea participar en un proceso eleccionario y sale del país, ¿no?, por alguna causal, ya sea por un elemento que no tiene que ver con su voluntad, pide asilo o refugio, puede ser habilitado, inclusive incumpliendo el requisito de residencia permanente de 2 años que exige el artículo 149 de la Constitución. Ese es el entendimiento de aquí en adelante que debería surgir. ¿A quiénes aplicaría don Mario si pensamos en el siguiente proceso eleccionario? Por ejemplo,
esta sentencia del señor Evo Morales también podría favorecerle al señor Diego Pari, pero también a don Mario Cosío, que también intentó postular en su departamento a un cargo en el legislativo. Pues de aquí en adelante, aquellas personas que están con solicitudes de asilo o están refugiadas ya en países ¿no? Vecinos o en otros que hayan salido de Bolivia y que en las siguientes elecciones quieran candidatear, así lo pueden hacer porque ya existe una sentencia constitucional, dos sentencias que han definido cómo debe entenderse la residencia permanente en Bolivia. Ah, bien. ¿Qué le dice esta pregunta le hice también al doctor Williams Vascope, que estaba antes de usted? El derecho que tiene, según el Tribunal Constitucional de Evo Morales, de cobrar una indemnización o un lucro cesante, puede ser renunciable. Por lo que sé, los derechos irrenunciables, aunque entiendo que es en materia laboral. Y estamos viendo algo también en materia laboral. Él no ha trabajado de senador. ¿Cómo lo ve usted? ¿Evo Morales debería cobrar obligatoriamente todo? Además de ser irrenunciables, don Mario, los derechos no deben entenderse como unos respecto a la negación de otros. Y además hay otro principio, el 13 de la Constitución, el 256 y el 410, que nos dice que deben entenderse de manera progresiva y concordantes hacia los tratados internacionales vía control de convencionalidad. Entonces, es progresivo esto. ¿Qué pasa en el caso específico del señor Evo Morales? Como es un derecho adquirido, porque ya le ordena que una constitucional califique la sala constitucional, y si es que la sala constitucional califica, porque es una orden constitucional, el señor Evo Morales, considerando las particularidades de él como accionante, puede, ¿no?, solicitar, puede, en la vía inclusive jurisdiccional en materia constitucional, no acogerse a la indemnización, no por considerar un derecho social, un derecho laboral exclusivamente de tutela. Ha activado esta acción de amparo constitucional por la vulneración a un derecho laboral. Por supuesto que ellos son irrenunciables. Él ha activado el amparo por un derecho político, ¿no? Entonces debería tener ese entendimiento y ese dimensionamiento. Entonces, sí, por las características motivacionales que han sido objeto de la acción de amparo constitucional, él podría dejar de lado el cobro de la indemnización, así califica la sala constitucional. Doctor Quino, hasta ahora nos ha dicho usted todo lo que piensa, cuál es la interpretación que le da usted a esta determinación del Tribunal Constitucional de que Evo Morales no debía haber sido inhabilitado. Esa es una interpretación que está usted dando. Pero si le pregunto a usted, ¿es legal? ¿Es legítimo? ¿Qué me contestaría? Particularmente, ¿cuál es su opinión? ¿Es el fallo, don Mario, o la forma de haberse inhabilitado? El fallo, el fallo. El fallo, por supuesto, ha seguido reglas materiales, reglas nominales. Y aquí permítame hacer un ejemplo, don Mario. Cuando el año 2016, producto de un referéndum, el pueblo se pronuncia y dice no a la modificación del 168 para la reelección presidencial, el Tribunal Constitucional, a pesar de ese elemento vinculante, ¿no?, en materia constitucional, interpreta la Constitución y emite una sentencia, la 084 del año 2017, que dice que la reelección es indefinida. Realmente, ¿no?, ese fallo, pues, es un desprestigio institucional y una grosera interpretación de lo que es el derecho fundamental en razón de los derechos políticos. Y el Tribunal Constitucional sigue las reglas formales, ¿no? Interpreta a título de derecho preferente el artículo 23 de la Convención Americana. En lo formal, en lo legal, cumple el procedimiento. Pero ¿qué se pasa de largo? El elemento ya no de la legalidad, sino de la legitimidad, porque hubo el pueblo boliviano que se expresó y dijo no a la reelección. Y el derecho y la reelección presidencial no es un derecho humano ni es indefinido. Y esa sentencia todavía está vigente en el Tribunal Constitucional. En algún momento, porque tampoco es de oficio, don Mario, cuando toque que el Tribunal Constitucional pueda modular esa sentencia, debe, ¿no?, desentenderse de pues asumir la reelección indefinida. No puede estar vigente esa sentencia constitucional. Esa sentencia tiene que ser modulada, tiene que ser cambiada. ¿Qué pasa con esta última respecto al señor Evo Morales? El mismo criterio. En lo formal, en lo nominal,
han cumplido el principio de legalidad, el principio de interpretación que tiene el 196 de la Constitución, los miembros, los magistrados del Tribunal Constitucional. Han seguido las reglas formales. Si usted me pregunta si es legal, en la legalidad han cumplido. El elemento político es otro y probablemente cuando ocurra un nuevo proceso eleccionario recién va a repercutir la forma en las cuales no se tenga que dimensionar este efecto de la interpretación de la Constitución respecto a derechos políticos en materia electoral, ¿no? Cuando quieran habilitarse. Por ello la recomendación inclusive de este fallo que le dice al Tribunal Electoral, que creo yo, don Mario, por estas cuestionantes ya inclusive deberían asumir una decisión de dar un paso al costado porque no corresponde que administren materia en justicia electoral si a título de aquello están vulnerando derechos. Entonces creo yo que estos entendimientos entre sus luces y sombras del Tribunal Constitucional, hay que recordar que no solamente tiene que ver el tema del señor Evo Morales, sino de la señora Yanine Áñez, deja sin efecto, no saca del ordenamiento jurídico al delito de sedición, le favorece de manera directa en el denominado caso golpe de Estado 1, que es el caso por el cual están procesando en la vía ordinaria. Pues entre esas luces y sombras, el tribunal tiene que devolver la credibilidad al pueblo, un elemento importante también que deben ya definir, ¿no? Y buscar el mecanismo jurídico para aquello, es dejar sin efecto modular esa sentencia que todavía está vigente, que permite la reelección indefinida. Bien. Estimado doctor, le agradezco muchísimo este contacto con Radio Fides, con el Café de la Mañana. Estamos siempre a la orden. Un abrazo grande. Don Mario, agradecido por el espacio, un honor siempre compartir con ustedes. Bendiciones en sus hogares. Buenos días, muchas gracias. Gracias. Bien, ahí está, dos opiniones distintas en torno a esto que es polémico, indudablemente la noticia del día. Algo me dice que están tratando de desviar la atención. Susceptibilidad mía, seguramente. Bien, vámonos a la pausa.